8 regímenes naturales de interés. Pulgar vial va a hablar acerca de que existen 8 regímenes naturales, pero se va a basar en antecedentes. Antecedentes geográficos. Estos antecedentes van a ser hasta antes de 1939, año en el que se empieza a culminar su tesis sobre las regímenes naturales. ¿Quién va a ser el primer autor que él va a considerar? Va a ser el autor del siglo XVII. Va a hablar acerca del padre, Bernabé Coe. Va a hablar acerca del padre. Bernabé Coe. Este padre, en el siglo XVII, ¿ya? En el siglo XVII, lo que va a hacer es clasificar el territorio peruano en base a pisos ecológicos. ¿Ya? Él va a determinar de que existe una gran variedad es conforme uno va descendiendo en la cordillera de los Andes. Ahora, Bernabé Coe va a ser el primero que incluso pronostica que en el Perú podría ir entre 8 a 10 regiones naturales. ¿Okay? Ahora, ya se había dado la primera clasificación, ustedes ya saben cuál es la primera clasificación que hacen los españoles. ¿Ya? Bernabé Coe trata de modificar esa clasificación. La segunda importante, o el segundo aporte geográfico que va a tomar en cuenta Pulgar Vial, va a ser el aporte del padre de la geografía moderna o padre de la geografía física. ¿Quién es el padre de la geografía moderna o física? Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt va a proponer ¿qué cosa? El estudio de la fitogeografía. Cuando Alexander von Humboldt vino al Perú, hizo su famoso viaje a las zonas equinocciales. Él determinó que la cordillera, mira, realmente está hablando de la cordillera de los Andes, era un elemento importantísimo en la distribución de la flora, ¿ya? No podía encontrar los mismos ejemplares a las mismas altitudes o distintas altitudes. El señor Alexander von Humboldt va a considerar que la distribución principal para las plantas va a ser ¿qué cosa? La altitud. ¿Ya? Como elemento secundario va a considerar ¿qué cosa? La disponibilidad de agua. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el tercer elemento o tercer referencia geográfico que va a considerar el señor Pulgar Vial? Va a ser el señor Antonio Raimondi. Raimondi va a hacer estudios en flora y fauna. ¿Ya? Nuevamente va a corroborar también ¿qué cosa? La importancia de la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes no solamente va a decir que va a permitir la variedad en especies de flora, sino que también va a permitir ¿qué cosa? Que exista una variedad en fauna. Por ejemplo, tú puedes encontrar al mayupuma en la sierra. ¿Sabes qué es el mayupuma, no? El mayupuma de norte. El ocumari. ¿Sabes qué es el ocumari? Es el único oso de Sudamérica. ¿Cuál es el único oso de Sudamérica? ¿Cómo se llama? El rapache, ¿no? El oso de el ocumari. Ahora, el ocumari no lo encuentra. En las células. El mayupuma no lo encuentra. En la selva. Yo no encuentro, por ejemplo, a los oquenios en la sierra. Tú puedes encontrar un oquenio en la selva. Vas a encontrar ¿qué cosa? Una gran variedad de, no solamente especies de flora, sino una gran variedad de especies en fauna.
Señores y señoritas, aparte de Antonio Raimondi, en el año 1975, por encargo del señor Ramón Castilla, el señor Mariano Pazola va a construir cosas, va a realizar cosas, la elaboración del primer Atlas del Perú. Primer Atlas del Perú, en el año 1965. Hoy en día la resultados se componiendo de 3 meses superior a la versión reactualizada por el IPEO, el Instituto Francés de Estudios Andinos. Este Atlas nos muestra, ¿qué cosa? Por primera vez, la versión republicana del territorio peruano. Hasta antes de la guerra con Chile. Recuerda que antes de la guerra con Chile y antes de los tratados que vamos a firmar a partir de 1900 con Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, el Perú va a ser un territorio relativamente extenso, casi el mismo tamaño o mayor a Brasil. Pero ¿cuál va a ser el problema? El Perú a partir de la guerra con Chile empieza a perder cosas territoriales. A partir de este elemento se empieza a tener cosas la vida republicana del Perú. Siguiente referente que debe considerar. Él también va a considerar aquí, va a considerar a su maestro. Su maestro era el señor Julio Cetello. Julio Cetello había sido profesor del señor Julián Vidal. Él va a tomar del señor Julio Cetello el término de la toponimia. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de la toponimia? Dice Julián Vidal. Conocer realmente cómo las zonas son determinadas por los pobladores de los lugares o de las regiones. ¿Okay? Ahora, el último que va a considerar va a ser el señor Pedro Poblet. Pedro Poblet va a decir que en el Perú existen 5 grandes regiones naturales. Él va a considerar qué cosa, va a considerar el mar, va a considerar la costa, va a considerar las zonas montañosas, va a considerar la ceja, etc. Y va a considerar qué cosa, el llano amazónico. ¿Okay? Pero Julián solamente va a considerar 4 de ellas dentro de su clasificación. No va a tomar en cuenta qué cosa, al océano. Al océano simplemente lo va a englobar o lo va a enmarcar dentro de la primera gran región. Pero ahora, estoy hablando un rato de la región, inclusive en el Perú hablamos de procesos de representación a nivel político. ¿Qué cosa es una región? ¿Qué es una región? ¿Cómo clasificarías una región? ¿A qué llamarías una región? Es un término francés, por si mejor olvidar la verdad. Diferentes climas, diferentes floras. Es un área geográfica con el mayor número de factores medioambientales en común. ¿Okay? Lima es una región política. ¿Por qué? Porque usualmente, ¿qué cosa? Desde la formación de la República, el Perú ha tenido ¿qué cosa? En Lima, el elemento homogéneo, el elemento del cual se parte, se centraliza. Ahora, si lo digamos desde el punto de vista natural, Lima va a tener ¿qué cosa? Va a ser una región costera y va a ser una región ¿qué cosa? Altoandina. Recuerda que tenemos las zonas de Marcahuas y tenemos la zona, por ejemplo, de Yaulos, que son ¿qué cosa? Regiones altoandinas. La región natural básicamente es un espacio, es un área en el cual ¿qué cosa? Hay factores medioambientales en común. Segundo punto es que es una región natural. Una región natural es básicamente aquella área con el mayor número de factores medioambientales en común. ¿Quién es el autor de esta teoría? Es el señor Javier Pulgar Vidal.
¿En qué año? En el año 1941. Ahora, en el año 1941 presenta su tesis, basándose en ciertos fundamentos o criterios. ¿Cuáles van a ser esos fundamentos o criterios que Javier Pulgar va a considerar? El primero de ellos va a ser, ¿qué cosa? Las variantes altitudinales. Para Pulgar Vidal es el factor o el fundamento más importante que se determina gracias a quién? Gracias a la cordillera de los Andes. Luego de eso va a considerar qué cosa? La toponimia. ¿Qué viene a ser la toponimia, señorita Caballos? ¿Para qué sirve la toponimia? La toponimia básicamente es el significado de los nombres de los lugares. Va a considerar también a quién. Va a considerar a la flora y fauna. Y él va a decir que es muy importante la biodiversidad. Va a considerar también qué cosa. Va a considerar el clima. En cuanto al clima, va a considerar la temperatura, humedad, y va a considerar también qué cosa, la insolación. Otra cosa que él va a considerar como importante va a ser el relieve. ¿Por qué el relieve? Básicamente por las diversas geoformas. Además de eso, va a considerar el producto límite. ¿Qué es el producto límite? ¿A quién llama producto límite? Importantísimo elemento que él va a considerar dentro de su clasificación. Aquí los productos que solo crecen hasta ciertas alturas, ¿ya? Hasta ciertas altitudes. Productos hasta ciertas altitudes. Y hay uno más que considera el principal elemento que modifica todo lo demás que acabo de mencionar: la acción antrópica, la acción del hombre. ¿Okay? El hombre va a ser, dice Pulgar Vidal, en esta región natural, el elemento que modifique a todos los demás fundamentos que acabo de mencionar. Aparte de eso, el hombre contribuye con algo más, con lo que se conoce como el folclore. ¿Qué es el folclore? Las costumbres, las tradiciones de cada localidad. ¿Okay? Son los principales fundamentos, pero todos los fundamentos principales que pueden recordar, ¿cuál es? Las variantes altitudinales. La cordillera de los Andes es quien marca estos pisos ecológicos o pisos altitudinales. ¿Okay? Entonces, señores, en base a eso vamos a verificar las 8 regiones naturales. Este es un perfil transversal. ¿Okay? Aquí tenemos a las 8 regiones naturales, ¿ya? Enmarcadas de acuerdo a sus altitudes. En el cuadro de aquí voy a colocar cada una de sus características. Ahora, empezamos con la primera gran región. ¿Cuál es la primera gran región? Chala o Costa.
¿Cuál es la principal característica de la chala o costa? Uno, que es la más poblada, que es la menos costosa. ¿Qué significa chala? Maíz, un montón de nubes. Altitud. De los 0 a los 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tipo de relieve posee? ¿Cuáles son los relieves que posee? Tiene los valles transversales. Tablazos, depresiones, esteros. Pero te pregunto yo, básicamente la costa peruana es abrupta o llana. Llano, es un elemento llano, básicamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipo de clima? Tienen los climas semitropical lluvioso, que va en la zona del Alto Perú, desde el Alto en Piura, el Alto en Piura, hasta la frontera con Ecuador, que se considera la costa norte, y tienes el clima subtropical, desde la zona del Alto en Piura hasta la Pascana del Hueso en Tacna. Esto viene a ser el sector centro-sur. ¿Qué tipo de flora vimos de acá? Principal flora de la. Aparte del algarrobo hay un elemento que florece justo por esta zona. ¿No? En la zona de las direcciones andinas, sobre todo en las lomas, hablamos de la flor. ¿Sí? A manjar. ¿Okay? Luego ya viene el algarrobo, que es típico de los desiertos. También tiene qué cosa? La totora. Tienen también el mangle. ¿Cuál es el mangle que predomina en la costa peruana? ¿De qué color es el mangle que predomina en la costa peruana? ¿Cuál es el mangle que predomina en la costa peruana? No se trata que mires tu libro normativo, ¿ya? Aquí yo estoy hablando cerrado. ¿Estás copiando o no estás copiando? ¿Cuál es el mangle que predomina? Ya que sabes bastante. ¿Cuál es el mangle? ¿De qué color es el mangle que predomina en la costa peruana? Gris. Pizza blanca. Blanca. Pizza blanca. ¿Cuál es el mangle, salud? El mangle de color rojo. Es el que predomina en la costa peruana, sobre todo en la zona sur. ¿Sí? El mangle de color rojo. Y los colores de general. Fauna. Es el único reptil de la costa peruana. El cocodrilo americano. Tenemos también aquí, tenemos el famoso jergón costero. ¿Saben qué es un jergón? ¿Qué es el jergón costero? Es la única serpiente cascabel de la costa peruana. ¿Ya? Es la única serpiente. ¿Qué otra especie más podemos encontrar en la costa peruana? La anchoveta. El atún. El merlín. Y también un amiguito que no dice nada, el tiburón. Producto límite. Coco, olivo y vino. ¿Qué es así? Actividad económica típica. La industria agropecuaria.
minería. Ya luces. Ciudades. ¿Qué hora son? ¿Qué más? Ciudades, no departamentos. Ciudad. Trujillo. La hermosísima ciudad de Tumbes. Lima. Ica. Callao, Chimote. ¿Cómo le llamamos al poblador de la costa para abajo? Chalaco, muy bien. Siguiente región. ¿Cuál es? Yunga. Característica de la Yunga, ¿cuál es? Es la región de los Huaycos y de las centrales hidroeléctricas. ¿Qué significa? Tiene dos significados. Valle cálido o, en forma significa, mujer estéril. ¿Cuáles son sus virtudes? Va desde los 500 hasta los 1000, lo que se conoce como la yunga marítima. ¿Ya? Aquella que está expuesta hacia el Océano Pacífico. Y desde los 1000 hasta los 1300 es la famosa yunga de tipo fluvial. ¿Qué tipo de relieve tiene? Básicamente quebradas. ¿Qué tipo de clima tendrá? Cálido, templado, seco. ¿Qué tipo de flora habíamos leído? Muy bien. Fauna. Dos principales. El picaflor y el simpiés. ¿Cuál será su producto límite? Producto límite. La caña de azúcar. Ahora, otro producto límite que tendrá, ¿cuál es? El palto, la chirimoya. ¿Cuál es la principal actividad económica que se practica en la zona de la Yunga? La agricultura, ¿pero de qué tipo? Esta región se caracteriza por ser la principal generadora de agricultura de tipo frutícola. ¿Cuáles son las ciudades? Tienes Chosica, Tacna, Moquegua, Huánuco. ¿Cómo le llamas al poblador de la Yunga? ¿Cómo le llamas? Muy bien, Cacho. Siguiente región, ¿cuál es? Es la región andina más poblada. ¿Cómo se llama? La región Quechua. Tiene dos características. Es la región andina más poblada. Y además de eso, ¿qué cosa? Es conocida como la despensa del Perú. ¿Qué significa quechua? Tierras de clima templado. Tierras de clima templado. Altitud
desde los 2.300 metros hasta los 3.500 metros. ¿Qué tipo de relieve posee? Posee a los famosos valles interandinos. ¿Cuál es la importancia de los valles interandinos? Estos valles son, ¿qué cosa? Los más productivos. ¿Qué tipo de flora vamos a encontrar acá? Aquí vamos a encontrar para empezar la flor de retama. ¿Qué más? ¿Cómo? Algodón. No, algodón es la cosa. ¿Qué otro? Perdón. Aquí. Flor de retama. El clima, templado seco, ¿ya? Recuerda aquí el clima, la humedad empieza a desaparecer. Aparte de la flor de tema, ¿qué más se encuentra ahí? Hay un tipo de vegetación más que se encuentra ahí. Maíz puede ser, veremos más. ¿Cuál? Muy bien. El aliso. Tipo de fauna. Aquí vas a encontrar el famoso zorro andino, algato andino, y el principal depredador de esta zona aquí, ¿cómo? ¿Cuál es el producto límite? ¿Cuál será su producto límite de este sector? Básicamente el producto límite de este sector va a ser la manzana y el membrillo. ¿Qué tipo de actividad económica se va a practicar en este lugar? Para empezar, agricultura. ¿Qué más? Turismo, minería. ¿Cuáles serán las principales ciudades? Vas a tener Arequipa, Ayacucho, Cusco, Cajamarca. ¿Qué más vamos a tener ahí? Huaraz. ¿Cómo se llama el poblador de la quechua? ¿Cómo se llama quechua? O Inca. Siguiente región, ¿cuál es? Sunio Jalca. ¿Cuál es la principal característica de la Sunio Jalca? Que es la región límite, ¿qué cosa? Límite superior de la agricultura. ¿Cuál es su toponimia? ¿Qué significa? Tierras largas. ¿Cuál es su altitud? 3.500 metros hasta los 4.000 metros. ¿Qué tipo de relieve presenta? Presenta el relieve más accidentado, presenta básicamente cañones. ¿Ya? Este es el relieve más accidentado. ¿Qué tipo de clima presentará esta región? Río seco. ¿Qué tipo de flor vas a encontrar aquí? Aquí vas a encontrar la flor sagrada de los incas. ¿Cuál es? La cantuta, la oca, haba, mashua. ¿Qué vamos a encontrar ahí?
Oyuco. ¿Algo más? Inuel. ¿Qué tipo de fauna vas a encontrar acá? Acá vas a encontrar básicamente al zorzal negro. Vas a encontrar a la vizcacha y a su primo, la muca. ¿Sabes cómo es una muca? ¿Has visto una rata? Ya, tamaño familiar más grande. O sea, la rata es así, la vizcacha es más o menos así, la muca es así, es un roedor, tamaño familiar. Producto límite. ¿Cuál es el producto límite de este aquí? Viene a ser la foca, haba y el oyuco. ¿Qué tipo de actividad económica se va a presentar aquí? Minería y agricultura. Principales ciudades de aquí. 1. ¿Qué más? Huancavelica, ¿qué más? Huancavelica es una región llamada Azángaro, en el departamento de Puno. ¿Cómo le llamas al poblador de la Zuni? Chucuy. Siguiente región, ¿cuál es? Ya la Yunga, Quechua, Zuni, Ujalde, ¿qué más? Puna. ¿Por qué se caracteriza la Puna? Por presentar, ¿qué cosa? El mayor potencial ganadero. ¿Qué significa Puna? Sorocho, más alturas. Altitud. 4.000 metros hasta los 4.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tipo de relieve se caracteriza? Princesas, ¿qué tipo de clima tiene? Frío. ¿Qué tipo de flora vas a encontrar acá? Vas a encontrar la titanca. ¿Qué es la titanca? La Puya Raimondi. Titanca o Puya Raimondi. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? El Ichu, el pajonal. ¿Qué tipo de fauna vas a encontrar acá? Predominante van a ser quiénes? Los autógenos. ¿Quiénes conforman la familia de autógenos? ¿Quiénes son? La llama, alpaca, vicuña. ¿Qué más? Guanaco. Pero también encuentras otros animalitos. Encuentras a la trucha. Encuentras a la marihuana. Y encuentras a la rana más grande del Perú, la rana toro o la rana gigante. Típico del lago Titicaca. ¿Cuál es el producto límite? ¿Cuál es el producto límite? El producto límite es la papa, ¿sí? La papa y también la naca. ¿Qué actividad principalmente se produce en este lugar? Básicamente, ¿qué cosa? La ganadería. ¿Cuáles son las ciudades? La principal ciudad puede ser. ¿Cómo le llamas al poblador de la Puna? El Jaquille. Número 6. ¿Qué región toca? Janca o cordillera. Pregunto,
¿Cuál es la principal característica? Es la región de los nevados. Toponimia, ¿qué significa? Blanca. Altitud, 4.800 metros hasta los 6.768 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tipo de relieve tiene? Tienen las montañas, que incluyen nevados y volcanes, y en los abras o pasos. ¿Qué tipo de clima tendrá? Frío, glaciar. ¿Qué tipo de flora? Musgos, líquenes, gareta. ¿Qué tipo de fauna hay en ahí? ¿Cuál es el único animal que vive ahí? El cóndor. ¿Habrá producto límite? No. ¿Habrá actividad económica? Sí, 2. La minería y el turismo de aventura. ¿Habrá ciudades? ¿Habrá poblador? Necesitan caballeros. Llegamos a la parte más alta. Descendemos hasta los 1.000 metros, sobre el nivel del mar. ¿Qué reconocido? La selva alta, también conocida como la Rupa. ¿Cuál es la principal característica de esta región? Es la región más lluviosa. Aproximadamente entre 2.000 a casi 8.000 milímetros cúbicos al año de agua cae sobre esta región. ¿Cuál es el lugar más lluvioso del Perú? Lugar, ¿qué no región? Ejemplo, se llama se registra anualmente casi 8.000 milímetros cúbicos de agua. ¿Qué significa ropa? Caliente o simplemente ardiente. Altitud desde los 1.000 metros hasta los 400. ¿Qué tipo de relieve tienes acá? Acá tienes pues los hongos, tienen las cavernas, tienen las cataratas. ¿Cómo se llaman los valles de la Sierra Alta? Valles longitudinales. ¿Qué tipo de clima? Tropical. ¿De qué tipo? Lluvioso. ¿Qué tipo de flora? Aquí vas a encontrar la coca, cacao, chuchuhuasi. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Aguaje. ¿Qué tipo de fauna? Aquí vas a encontrar al pinchaque. ¿Qué es el pinchaque? Simplemente llamado el tapiro. También vas a encontrar qué cosa. La serpiente más venenosa de todas. ¿Cómo se llama? El chupe. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Vas a encontrar el rico osito. El ucumari. ¿Qué vamos a encontrar acá? Tatabaca, pincelo también es lo mismo. Son lo mismo. Vas a encontrar el único venadito feminista que nada más que tiene toda la historia. Son el Perú. Ustedes ya no es el mismo de broma. Ustedes son un salón mismo. Es el mismo tamaño. Se llama el Perú. Solamente parece una selva alta, la selva norte. Pero sobre todo en Cajamarca, y la parte de Amazon. Desde Banda hay un descubrimiento. Señores y señores, producto límite. Es el producto límite de aguaje y de la palma aceitera.
Actividad económica principal, Boletón. 1. La agricultura. ¿Qué más? La tala. ¿Qué más? Comercio. Principales ciudades. ¿Qué ciudades de Alta conocemos? Loreto. Tingo María. Moyobamba, madre de Dios tu cabeza. ¿Cómo le llamas al poblador de la selva alta? Le llamas el Puncho. Última región. ¿Cómo se llama? La región Omagua. ¿Cuál es la que se dice la región Omagua? Es la región menos poblada, pero es la más picosa, más extensa. ¿Qué significa Omagua? Peces de agua dulce. ¿Cuál es su altitud? Desde los 400 hasta los 80. Características de relieve. Aquí tiene restingas, caguampas, silos, altos, tipiscas. ¿Qué son las tipiscas? Los lagos de herradura, los lagos que se forman típicos en la zona de la selva. ¿Qué tipo de clima tiene? Tropical, pero ¿qué tipo de tropical? Tropical húmedo. ¿Qué tipo de vegetación encuentras acá? Aquí encuentras una palmera llamada la yarina. Aquí encuentras el cielo, caoba, el espingo. Aquí encuentras aguaje. ¿Qué tipo de fauna vas a encontrar acá? ¿Qué tipo de fauna vas a encontrar acá? Aquí encuentras el mayupuma. Simplemente la nombre de arriba. Aquí encuentras un animalito que le gusta abrazarte. ¿Cómo se llama? La anaconda. Aquí encuentras, ya también te acordaste de mí, Diana. Hay un animalito más peligroso que el cocodrilo. El caimán negro. Este es agresivo. El cocodrilo no tiene nada siempre cuando no tenga. El caimán negro sí, por deporte de casa. ¿Qué más? ¿Qué más tienes ahí? Tienes al manatí. Al verdadero rey de la selva, ¿cómo se llama? ¡Juan León, oye! El otorongo, el león no vive en la selva, oye. Vive en una sabana. ¿Ya? Etcétera, etcétera. Luego otro límite. La castaña. Castaña, una caoba. ¿Qué tipo de actividad económica principal acá? Tiene la tala, la minería, ¿ya? Tienes el turismo y tienes la piscicultura. Porque te he olvidado de mencionar al pez más grande. ¿Cuál es? El paiche, no te ríes. ¿Qué tipo de ciudades tienes acá? ¿Cuáles son ciudades? Acá. Quitos. Puerto. Maldonado. ¿Pasapón Petrolata? Tu casa. ¿Y cómo le llamas al poblador de la selva abajo? Characo.
Una vez que ya trabajamos todo esto de aquí, Pirámide terminó, o mejor dicho, comenzó un trabajo que lastimosamente debido a su partida en el año 2003 no se pudo culminar. A esto Pirámide, ¿cómo le llamó? Le llamó la zona de vida ecológica. A estas zonas de vida ecológica, Pirámide las clasificó en base a 3 elementos. ¿Sí? Según Pirámide, ¿cuántas regiones naturales existen? ¿Cuántas existen? 8 regiones naturales. Ahora, el primer criterio que Pirámide va a considerar para hablar de 96 zonas de vida ecológica va a ser el siguiente. Para hablar del criterio de la altitud. El criterio de la altitud. Basándose en la altitud, va a determinar qué cosa. Todo parece diferente ahora. Se queda fuera. Los coches. Va a hablar de qué cosa, de menores regiones. Estas menores regiones las voy a explicar en base a 3 actitudes. En base a 3 actitudes. Él va a decir que existe una actitud llamada Hanning, Turing, de la manera como le van a jugar. En base a estas actitudes, Pirámide va a hacer lo siguiente. Dice que existen 8 regiones naturales, las cuales las vamos a multiplicar por las 3 actitudes. ¿Cuál es el resultado? Vamos a acordar cuánto es. 24 qué cosa. 24 menores regiones en base a la actitud. Ahora, por la realidad lo siguiente. Así como existen menores regiones en base a la actitud, tenemos 2 elementos más. Tenemos el criterio de la insolación. A esto, ¿cómo le va a llamar él? Le va a llamar medianas regiones. Pregunto yo, ¿qué es la insolación? ¿Qué es la insolación? Esta es la cantidad de rayos solares que caen en un lugar determinado. Va a hablar de que existe una zona de Yanka y una zona de Ayanca y una zona de rancho. La cordillera de los Andes va a dividir en 2 lugares. Aquellos lugares que durante la mañana reciban el sol lo va a llamar Ayanca, o lugares matutinos.
Y aquel lugar que recibe el sol durante la tarde la llama rancha, o lugar vespertino. Profe, y en base a qué criterio, es insolación, pero recuerda, ¿cuál es la dirección de rotación de la Tierra? De oeste a este. ¿Dónde va este primero? ¿Madre de Dios o Piura? Madre de Dios. Imagínense que la mañana Madre de Dios está allá, pero durante la tarde aquí parte de la rancha. Piura. ¿Qué? En base a este movimiento de insolación dice que existen dos sectores. El sector oeste llamado rancha y el sector este llamado allanta. Ahora, ¿cuántas regiones menores tenemos? ¿Cuántas regiones menores tenemos? Va a considerar 24 regiones menores. La vamos a multiplicar por 2. Que son los sectores. Ya, 2 de ¿cuál es el resultado? Entonces, 48 ¿qué? 48 medianas. Ahora, pero no solamente dice que considera la insolación, va a considerar un criterio más. El siguiente criterio está referido a la humedad. ¿Ya? En base a la humedad. En base a la humedad y circularidad, que van a existir en costas pequeñas regiones. Dice que aquel lugar que reciba aire cálido y húmedo, aire cálido y húmedo, usualmente lo va a llamar líquido, con el acento. Y aquel lugar que reciba nubes o vientos fríos y secos, y que van a presentar de cosa ausencia de vegetación, él le va a llamar chaki. En base a eso vamos a tener una zona húmeda y una zona seca. En base a eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a multiplicar qué cosa, las 48 medianas regiones por 2. Por ende, ¿cuánto sale? 48 por 2, ¿cuánto es? Según Pluralidad, en base a esta explicación, dice que existen 96 zonas de vida ecológica. Este trabajo se terminó, fue un trabajo que incluso en Pluralidad lo dejó a medias en el año 2002, cuando entró a la Secretaría por Situaciones de Salud. El señor Pluralidad, en abril del año 2003, fallece y dedica incompleto su trabajo. Pero en base a esto que se pudo recopilar en la última edición de su libro, que lo hizo su familia y que hizo el actual ministro del Ambiente, ya se determinó que podían existir cerca de 96 zonas de vida ecológica, considerando los criterios de altitud, insolación y humedad, que son los tres principales criterios que dominan o marcan el clima del territorio peruano. Señores y señoritas, para acabar, ¿cuál es el principal criterio fundamento para que se declare el Perú en 8 regiones naturales del Perú? Las variantes altitudinales. ¿Quién te marca la variante altitudinal? La cordillera de los Andes. ¿Y quién es el agente modificador? El hombre, la acción antrópica. Ahora, el caballero superior de la otra misma. Pregunta número 1, página 404. Con respecto a la región Yunga,